Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 8 de diciembre de 2024. Son las 8:20, 7:20 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de que Begoña Gómez tenga tan solo 40 euros en sus cuentas bancarias? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Ignacio Bravo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pues arrancamos precisamente con el comisionista del caso PSOE, Víctor de Aldama, que declaró voluntariamente el pasado 21 de noviembre. En esta declaración realizó numerosas acusaciones contra casi medio gobierno de Pedro Sánchez, pero no presentó pruebas documentales, aunque a su salida de la cárcel ese mismo día aseguró tenerlas y entregarlas. Pues bien, este mismo miércoles ha dado el primer paso en esa dirección. Su abogado ha entregado al Tribunal Supremo un escrito de 37 páginas que complementan sus palabras de hace 2 semanas y donde presenta algunas supuestas pruebas, entre ellas un supuesto pacto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para entregarle un piso valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana en Madrid, a cambio de contratos de obras y otros datos sobre el pago de comisiones. El considerado nexo corruptor de la trama cifra en 128 los contratos públicos que se habrían adjudicado a constructoras próximas a Koldo García por un importe total de 54 millones de euros entre 2018 y 2021. Como prueba aporta una relación de obra pública preadjudicada que se licitaría conforme a los presupuestos generales del Estado correspondientes a 2021. Miguel Ángel Pérez es el jefe de Tribunales de Libertad Digital. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. El empresario Víctor de Aldama ha cumplido con su palabra y ha presentado un escrito de 37 páginas en el Tribunal Supremo, aportando documentos, emails, fotos o mensajes que confirman muchas de las acusaciones que vertió contra el gobierno de Pedro Sánchez en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la trama Koldo. Según el escrito presentado en el Supremo por su abogado José Antonio Choclán, Aldama dispone de una relación de obra pública preadjudicada que se licitaría conforme a los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras. Se trataría, dice, de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias. Además, el empresario denuncia que se proyectó una operación por la cual el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, adquiriría sin contraprestación un inmueble del Paseo de la Castellana del número 164, propiedad de Aldama, y valorado en 1,9 millones de euros a cambio del compromiso por parte de constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos. El empresario asegura también que gestionó el alquiler de un piso en la calle Atocha de Madrid para encuentros de diversa naturaleza del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También que el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, adjudicó 1,8 millones cuando era director de Correos a una empresa que pagaba comisiones ilegales al entonces asesor de Ábalos, Koldo García. Por último, en esta primera remesa de pruebas, Aldama apunta al hijo de Ábalos. Se tiene constancia, dice en su escrito, de que determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían en realidad comisiones por adjudicaciones de obra pública en España con Víctor Ábalos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Precisamente el Tribunal Supremo ha acordado esta semana incorporar a la causa que dirige contra Ábalos los documentos aportados por Aldama esta semana, aunque ha rechazado ordenar el volcado de su teléfono móvil a la espera de que el 16 de diciembre, es decir, la próxima semana, preste declaración el propio Aldama. Mientras tanto, el comisionista continúa su gira por distintos medios de comunicación. La emisora W Radio ha defendido las pruebas que ha presentado en el Tribunal Supremo y dice que hay más en su teléfono móvil. Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba. El sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe, ¿vale? Aquí hay una prueba
con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es más que suficiente la prueba, porque si no, ¿para qué lo alquila? Si no lo paga, si no habita. Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones, que se le pague eso o que se queda el piso. Es muy sencillo. Obviamente hay una prueba y está ahí. Llega un momento en que yo no solamente me canso de pagar sobornos a estas personas, sino de que me canso de que abusen de mi persona, que me canso de que me traten como me tratan, de que me canso que pierdan la lealtad, que me canso de que haya dos señores como el señor Koldo y el señor Ábalos que vayan por todos los platós de todos los medios contando 10 versiones diferentes y engañando a todo el mundo y metiéndome a mí en follones que no son míos. Entonces, oye, contemos la verdad y la contamos todos. Pero es que además ahí está, quiero decir que es muy sencillo. Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado, porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo. Tela, telita, tela. Víctor de Aldama no se corta un pelo. Habla claro, clarito. Clarinete, se le entiende absolutamente todo. Dice Víctor de Aldama, el comisionista, el nexo corruptor de toda la trama, el que une todas las piezas relacionadas con los casos de corrupción en el seno, en la cúpula del gobierno socialista y del Partido Socialista, que estaba cansado de que abusaran de los sobornos que estaba repartiendo. Vamos, que se pasaban 3 pueblos a la hora de pedirle dinero. Ya lo dijo ante el juez en su declaración voluntaria, que llegó un punto en el que tal era el abuso, tal era el nivel presunto de peticiones de dinero a Víctor de Aldama, que le llegó a decir a sus socios presuntamente corruptos: yo no soy el Banco de España, os estáis pasando 3 pueblos. Víctor de Aldama, ay amigos. Hombre, lógicamente, él dice, yo no tengo el sobre con el dinero, yo no tengo el puñal, yo no tengo grabado todo exactamente. Claro, eso ya sería lo que se denomina en derecho una prueba irrefutable. Entiendo que no habrá ninguna imagen de un sobre entregado por Víctor de Aldama justo en ese momento a Koldo García o alguno de los implicados en la trama corrupta. Lo que hay son indicios, indicios claros, indicios evidentes. Y no lo digo yo, lo dice la propia justicia, lo dice el propio juez, lo dice la propia unidad de investigación de la Guardia Civil, que desde hace tiempo está investigando este caso y encuentra indicios más que suficientes para implicar a todos los afectados en esta trama. Por eso, la investigación sigue su curso. Pero ojo, ojito a lo que dice Víctor de Aldama. Llegó un punto en el que se hartó, porque no tenían fin esta gente. Le pedían dinero sin parar. Siempre según la versión de Aldama, claro. Y entre los señalados no están solo Koldo y Ábalos, también hay más y además personas cercanas al presidente del gobierno y a la vicepresidenta Montero. Aldama asegura que mantuvo contactos con Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos y ex jefe de gabinete de Sánchez. Según Aldama, Serrano quería que Correos fuera una operadora de telefonía móvil. Además, Aldama en esta misma entrevista en la radio ha vuelto a señalar también a Pedro Sánchez. ¿Se podría descartar que al presidente Sánchez le contaron que el señor Ábalos y el señor Koldo andaban en esas maromas con usted y por eso lo sacó del gobierno? ¿Usted cree que desde que entra el presidente Sánchez en una moción de censura hasta 2021 que cesa al ministro Ábalos, el presidente Sánchez llamando 7 veces al día a su número 2 en todo, no sabía nada? ¿De verdad que lo cree? Por otro lado, señala también a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero. Dice que Moreno le pidió ayuda para buscar casa. Ya había declarado antes ante el juez que le entregó a Koldo un sobre con 25.000 euros a cambio de que le aplazaran una deuda tributaria. Aldama también salpica de nuevo a Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial. Dice que puso a su disposición un piso cuando era presidente de Canarias, que se hizo cargo del alquiler. Según el comisionista, Torres lo habría usado para encuentros de diversa naturaleza. Ha dicho, el ministro lo desmiente rotundamente. Falacia y, como digo, absoluta vileza sin ninguna prueba, y en el Estado de Derecho esas mentiras no pueden quedar
fuera de lo que es nuestra defensa, al honor, y no pueden salirle gratis. Creo que todo el mundo debería exigir ante cualquier acusación que se demuestre la misma, porque si no nos podemos creer cualquier cosa en una absoluta indefensión. Yo lo haré en los tribunales, como ya he dicho. No es el único miembro del gobierno que niega las declaraciones de Aldama. Ana Redondo, ministra de Igualdad, y Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, también lo han hecho. Tendrá que probar todo lo que dice. Gracias, en absoluto. Pues que cuando ponga pruebas encima de la mesa hablaremos. Pero mientras tanto sigue sin tener para nosotros ninguna credibilidad. Sin embargo, en la oposición creen que las nuevas pruebas de Aldama acercan aún más al gobierno de Sánchez. Miguel Tellado es el portavoz del PP en el Congreso. Cada vez está más claro que no es casual que Pedro Sánchez colocase a Ábalos y a Koldo en el ministerio con más presupuesto inversor. Cada vez está más claro que no es casual que el señor Aldama estuviese en mítines, noches electorales y fiestas de cumpleaños del Partido Socialista, y cada vez es más difícil de explicar para el gobierno por qué a este que hoy llaman personaje los llevaron a viajes oficiales, le entregaron móviles seguros del Ministerio del Interior, lo condecoraron, le adjudicaron contratos de mascarillas, se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa y recibía copias de mails internos del gobierno de Pedro Sánchez. Esta es la clave. Tellado una vez más acierta de plano. Esta es la clave del asunto. Ahora Víctor de Aldama es el gran apestado del Partido Socialista. No lo conocen. ¿Y ese quién es? No tiene credibilidad porque está imputado. Vamos a ver, por esa regla de tres, todos los que están imputados ahora mismo en el caso PSOE no tendrían credibilidad, por lo tanto dejarían de ser inocentes, ¿no? Porque aquí Begoña Gómez, Koldo García, Ábalos, todos niegan la mayor. ¿Tienen o no tienen credibilidad? Ese no es el asunto. La cuestión es, Víctor de Aldama no era una persona cualquiera. Víctor de Aldama estaba en pleno contacto con la cúpula del Partido Socialista y con la cúpula del gobierno. Era un estrecho colaborador del número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, a su vez mano derecha de Pedro Sánchez. Era socio y colaborador de Koldo García, amigo de Pedro Sánchez. Víctor de Aldama se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa. Víctor de Aldama fue invitado a actos del Partido Socialista. Se hizo fotos con el presidente del gobierno en el reservado. Víctor de Aldama estuvo en Ferraz en la noche electoral del año 2019, cuando Pedro Sánchez salió victorioso, investido como nuevo presidente del gobierno. Bueno, nuevo, renovado, porque ya gobernaba desde el año 2018 después de la moción de censura. Víctor de Aldama no era un cualquiera. Víctor de Aldama tenía los contactos de todos los ministros. Fue enviado especial del gobierno para hablar con la oposición venezolana, con Guaidó. Fue el que organizó el viaje de Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, a España, por invitación expresa del gobierno español. ¡Ay, Víctor de Aldama! Víctor de Aldama se ha convertido en la China en el zapato del Partido Socialista. Y vamos ahora con otro asunto que salpica también al gobierno, concretamente al Ministerio del Interior, en el entorno de Víctor de Aldama, porque esta semana Libertad Digital ha publicado la declaración como testigo del coronel Francisco José Vázquez, que dirige la unidad contra el terrorismo yihadista de la Guardia Civil del pasado lunes, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Este mando de la Guardia Civil aseguró en sede judicial que el empresario Víctor de Aldama, así como el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, eran colaboradores de su unidad. El coronel, durante su comparecencia, ratificó la versión de Aldama sobre su colaboración con la unidad y ha apuntado que cuando le condecoró en el año 2022 fue a propuesta del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, recordemos investigado también en la causa respecto al cambio de destino de Villalba a Venezuela. Ha apuntado que fue por motivos personales después de 15 años de trabajo intenso en la unidad. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido esta semana en que su departamento ya está estudiando la forma de retirar al empresario la medalla al mérito de la Guardia Civil. Nosotros somos los primeros que estamos evaluando las posibilidades de retirada de esa medalla a Víctor de Aldama, porque evidentemente y ante los hechos que hemos podido conocer,
desde luego que él ostente esa medalla en modo alguno dignifica a la Guardia Civil, sino todo lo contrario. Dentro de este caso habrá que esperar a las declaraciones en sede judicial de Víctor de Aldama el próximo 16 de diciembre, aunque no será el único en comparecer ante los tribunales. Ábalos, en principio, lo hará el día 12, aunque ha solicitado retrasar su comparecencia, y Koldo será el último en hacerlo el 17 de diciembre. Precisamente José Luis Ábalos ha contestado a las acusaciones de Víctor de Aldama en una entrevista telefónica que ha concedido al diario El País. El exministro de Transportes desmiente que fuera a quedarse con un piso en el Paseo de la Castellana a cambio de dar contratos públicos a determinadas constructoras. Dice que todo es mentira, asegura que en el piso había un inquilino y no recuerda si llegó a firmar ese contrato. Niega también conocer de nada a la empresaria de hidrocarburos Carmen Pano, quien declaró al Español haber acudido en octubre de 2020 a la segunda planta de la sede del PSOE en la calle Ferraz para entregar 2 bolsas con 90.000 euros en efectivo. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. Lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo. Ábalos dice sentirse una diana de una cloaca mediática y lamenta haberse convertido en material desechable. Para el exministro, en este proceso su intimidad ha quedado reventada y su imputación estaba predeterminada. Además, la Guardia Civil investiga si el exministro se llevó dinero al extranjero procedente del cobro de estas comisiones, aunque él lo niega. Cabe recordar que la justicia trata de desempeñar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones en contratos de mascarillas adjudicados por organismos públicos, la mayoría dependientes de transportes, a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia por unos 54 millones de euros. Ni mucho menos el caso Koldo, ya denominado caso PSOE, es el único que afecta al gobierno de Pedro Sánchez en los tribunales. También continúan las novedades respecto a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, quien declarará como imputada el 18 de diciembre como presunta autora de hasta 4 delitos. El CGPJ ha atendido la petición del juez Juan Carlos Peinado y ha remitido al juzgado que investiga a Begoña Gómez un listado con las cuentas bancarias asociadas a la mujer del presidente del gobierno desde 2019 hasta la actualidad. Son un total de 11 cuentas y el saldo de todas ellas suma un total de 40,25 euros. El documento que remite la plataforma de servicios del punto neutro judicial determina que se han identificado las cuentas bancarias vinculadas a la mujer de Pedro Sánchez desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 18 de noviembre de 2024, fecha en la que se formuló la solicitud del juez Juan Carlos Peinado. Eso sí, la lista está incompleta, según este mismo escrito. Begoña Gómez, por su parte, sostiene que esta información es errónea y que ha provocado especulaciones que lesionan su honorabilidad. Por eso presentará un escrito al juez para que verifique esta información e insista en el respeto a la anonimación de sus datos personales antes de incorporarlas a la causa. También respecto a Begoña Gómez, esta semana hemos conocido que la mujer del presidente usó la Moncloa para grabar un vídeo promocional de su máster en la Complutense. La mujer del presidente del gobierno utilizó los jardines de la Moncloa para grabar un vídeo sobre las oportunidades económicas y sociales para las mujeres en las zonas rurales, en las que aprovechó para promocionar su ámbito de negocio, la transformación social competitiva. Por eso el mensaje que os quería dejar hoy es que cuando se produce el encuentro entre la empresa tecnológica y la oportunidad de cubrir con un servicio o producto un territorio, las empresas tenemos la obligación de mirar alrededor e identificar qué podemos hacer por el territorio en términos de transformación social ligados a la formación, al trabajo con colectivos, alianzas con proveedores de la zona, proveedores de proximidad. La semana pasada, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que participó, recordemos, en gestiones con la Universidad Complutense para la cátedra de Begoña Gómez, se acogió al derecho a no declarar en la Comisión de Investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo por estar judicializadas, las cuestiones por las que se la llamó a comparecer. Ahora tendrá que acudir también a los juzgados. Lo hará el 20 de diciembre, 2 días después de Begoña Gómez. Bueno, pues sigue el goteo de noticias sobre Begoña Gómez. Ahora se conocen esas 11 cuentas bancarias que, bueno, sorpresivamente, tan solo tienen en su haber 40 euros con 25 centavos. Con 25 céntimos. Eso no da ni para sufragar las comisiones de mantenimiento de una de esas cuentas.
Cualquiera de nosotros que tenga una cuenta bancaria sabe perfectamente que en muchos casos la entidad financiera nos cobra una comisión de mantenimiento. Y la comisión de mantenimiento en muchos casos no son precisamente baratas. Te puede costar una cuenta casi 100 euros al año si no cumples una serie de condiciones. Pues con 40 euros no da ni para mantener una de las 11 cuentas en las que figura Begoña Gómez. Veremos en qué queda esto, porque la propia Begoña le ha comentado al juez que ese dato es erróneo, que no es así. Bueno, pues aporte usted toda la información. ¿No había dicho Pedro Sánchez, nuestro amado y admirado líder, dueño y señor de las Españas, en esa carta a los Corintios con la que nos deleitó hace ya algunos meses, que por supuesto a disposición de la prensa y de la justicia para aclarar todos y cada uno de los conceptos? Pues desde entonces el gobierno ha dado la cerrazón absoluta como respuesta. No responde a las preguntas de los periodistas, no responde a las peticiones de información por parte de las comisiones de investigación. Begoña Gómez se negó a declarar en la Asamblea de Madrid y tampoco declaran ante el juez. Por lo tanto, información cero. Pero con independencia de cómo termine esto, hay que recordar que Begoña Gómez está imputada, está siendo investigada por 4 delitos muy graves, entre ellos tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aquí hay una cuestión de ética, hay una cuestión de moral. A mí me da igual si Begoña Gómez ha cometido o no ha cometido un delito. Es un problema, pero al fin y al cabo forma parte de una cuestión de un particular. Begoña Gómez no desempeña ningún cargo político, ninguna responsabilidad pública. Es una cuestión de ética. Es que es inaceptable, intolerable que la mujer del presidente, por ser la mujer del presidente, no por ser Begoña Gómez, obtenga una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Caso único en el mundo de las universidades públicas, porque para empezar se requiere ser licenciado, cosa que en el caso de Begoña Gómez no se produce. El tema de la cátedra, el tema del máster, el tema de sus viajes. Esto es el problema, la clave del asunto. Que esto, en cualquier país mínimamente serio, hubiera supuesto la dimisión total, absoluta, inapelable del presidente del gobierno. Y aquí, sin embargo, tenemos a Pedro Sánchez y, según él, para rato. Y continuamos con el calendario judicial del gobierno, que no es precisamente corto, porque con Aldama, Ábalos, Koldo, Begoña y la asesora de Moncloa no termina. El 9 de enero tendrá que declarar ante el juez también el hermano de Pedro Sánchez. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, ha citado a declarar en calidad de investigado a David Sánchez Pérez Castejón. Se le investiga por un delito contra la administración pública como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Ese mismo día también está citado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La Fiscalía ha salido al rescate y ha solicitado revocar dicha citación de ambos al considerar que la instructora no la ha justificado en su resolución. Gallardo ha declarado sentirse confiado tras la solicitud de la Fiscalía de anular su imputación y la de David Sánchez. Pues con la misma tranquilidad que recibí el auto de imputación de la magistrada, es decir, con la tranquilidad del que no ha hecho nada y por lo tanto lo único que tiene que hacer es tener paciencia y esperar, sabiendo que esto se va a archivar. Mire, cuando acabe todo le explicaré cómo se fabricó este caso, porque este caso se fabricó en la Junta de Extremadura dando dinero a esos pseudomedios, 100.000 euros, de cómo desde ese gobierno se les regó con dinero público para que crearan noticias falsas y de cómo esa noticia falsa, una vez creada, se utiliza por pseudosindicatos, yo diría que asociaciones que tienen que ver mucho con el interés particular de la derecha y la ultraderecha, para fabricar un caso que se va desinflando poco a poco. En principio las declaraciones seguirán adelante. La jueza tomará declaración al hermano del presidente el próximo 9 de enero, como venimos diciendo, a las 9:30 de la mañana, y a las 10 lo hará
con Gallardo. Viedma investiga si la Diputación de Badajoz creó irregularmente en 2017 un puesto ad hoc para el hermano de Sánchez, compositor musical bajo el nombre de David Azagra. Se trataría más concretamente del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, tal y como relata la instructora. Y en otro orden de cosas, los Reyes visitarán mañana Valencia para acudir al funeral organizado por el Arzobispado por las víctimas de las inundaciones. El número de fallecidos por la feroz gota fría de finales de octubre dejó más de 200 fallecidos y un rastro de desolación y destrucción por localidades de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que dejaron infraestructuras anegadas e importantes pérdidas materiales. A día de hoy se siguen limpiando calles y garajes y en estos días se espera un aumento considerable de la afluencia de voluntarios en las zonas afectadas. Eso sí, el CECOPI pide a los voluntarios que no entren en garajes o sótanos embarrados. Además, las familias mortales buscan cómo canalizar su indignación por lo ocurrido en los juzgados. Es el caso de la familia de Rubén e Izan, los niños de 3 y 5 años a los que el agua arrancó del brazo de sus padres de su casa en Torrente. Ya están buscando la forma de costear una demanda judicial para que sus muertes no queden impunes. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Mañana lunes se celebra una misa funeral en recuerdo de las víctimas de la Dana, organizado por el Arzobispado de Valencia en la Catedral, con la presencia de los Reyes de España. Se espera también la asistencia de representantes del gobierno de Pedro Sánchez, aunque aún no se ha informado sobre qué miembro del Ejecutivo estará en Valencia. Por su parte, el Partido Popular ya ha confirmado la presencia de Alberto Núñez Feijóo y de distintos presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Marga Proens. Este viernes también han empezado los trabajos de limpieza con maquinaria pesada en el Barranco del Pollo, en el tramo entre Paiporta y Picanya, que estaba prevista para el miércoles, pero se ha tenido que ir retrasando. Eso sí, el cauce sigue lleno de basura, enseres y residuos un mes después del desbordamiento, y los colegios poco a poco empiezan a abrir sus puertas para los estudiantes. El Colegio Inmaculada de Paiporta ya ha abierto este viernes y se espera que a lo largo de la semana que viene tanto centros privados como públicos vayan abriendo sus clases. Muchas gracias, Adrián. La Dana también afectó a Málaga, donde una persona falleció a causa de las inundaciones. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha invitado a reflexionar sobre los recientes fenómenos meteorológicos extremos que se han producido en nuestro país. Lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Málaga, no es una película, no es ciencia ficción, es la realidad, es lo que nos han venido contando desde hace muchos años científicos. Nos han dicho que nuestra vida iba a cambiar, que el cambio climático había venido para quedarse, que podemos modificar nuestro presente y nuestro futuro, no nuestro pasado, pero yo aquí lanzo un mensaje de responsabilidad colectiva. Todo lo que hagamos suma o resta. Señora García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, no le compre la mercancía averiada a la izquierda. Esto no es cosa del cambio climático. El cambio climático no mata, señora García. El cambio climático no es el causante de la riada en Valencia ni en las lluvias torrenciales que se han producido estos últimos días en la cuenca del Mediterráneo. Porque esto sucede desde hace siglos, señora García. Infórmese un poquito antes de hablar. Sucede desde hace siglos. Lluvias torrenciales y riadas en Valencia, en la zona de la cuenca del Mediterráneo. Hay registros desde el siglo XIII. Siglo XIII, siglo XIV. Es algo recurrente, sucede todos los años. Y no tiene nada que ver con el cambio climático. Ustedes también, hombre. Ustedes también. Qué triste. Qué triste. Y en clave internacional, esta semana Corea del Sur ha vivido uno de los episodios más convulsos de su historia después de que el presidente decidiera de manera repentina declarar la ley marcial o estado de guerra por considerar que la oposición estaba realizando actividades antiestatales vinculadas a la oposición y al régimen de Corea del Norte. Nuestra Asamblea Nacional se ha convertido en una guarida de criminales. Ha paralizado los sistemas judicial y administrativo mediante una dictadura legislativa y ha intentado derrocar el sistema democrático liberal.
Queridos conciudadanos, declaro el estado de ley marcial de emergencia para proteger a la libre República de Corea de las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas y para erradicar a las desvergonzadas fuerzas pro-norte y antiestatales. La ley marcial es un estatuto de excepción mediante el cual se otorgan facultades extraordinarias de administración de jurisdicción y resguardo del orden público a las fuerzas armadas, razón por la que el ejército coreano irrumpió en la Asamblea y prohibió toda actividad política en el país hasta que, después de casi 5 horas de negociación, el Parlamento presentó una moción contra la ley marcial que salió adelante y obligó a retirarla gracias a los 190 votos a favor de los parlamentarios coreanos. Tras la petición de la Asamblea Nacional de levantar la ley marcial, se han retirado las tropas. Aceptaré la petición de la Asamblea Nacional y levantaré la ley mediante una reunión de gabinete. Tras la invalidación de la ley marcial por la oficina del presidente de la Asamblea Nacional, la principal fuerza opositora del país, junto a otras 5 formaciones políticas, presentaron una moción de censura contra el presidente Yoon. El presidente coreano no parece tener la más mínima intención de dimitir. Sin embargo, en su entorno político, sus altos asesores, junto a su jefe de gabinete, ofrecieron su dimisión en masa el pasado miércoles. Un día más tarde, también el ministro de Defensa del país presentaba formalmente su dimisión. Además, la justicia coreana ha comenzado también una investigación contra el presidente de la República por un delito de traición por declarar la ley marcial. Bueno, y llegamos al tiempo del análisis, de la firma personalísima y siempre acertada de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Aquí observando todo lo que no sé cómo llamarlo ya, porque parece que estamos en demolición. Pero bueno, déjame que vaya una frase que ha lanzado Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece todo lo que está pasando es de una gravedad absoluta, pero hay una cuestión de fondo y por detrás de todo lo que estamos viendo que a mí me parece todavía más grave. Ya no solamente son casos de corrupción, ya no solamente son ataques, no. Ella lo ha calificado y tiene toda la razón de operación de Estado contra determinada gente. ¿Qué gente? La que decide vivir libremente en este país. Bien, ella ha hablado efectivamente de operación de Estado contra ella por parte de Sánchez. ¿Por qué? Por la operación de filtrado de datos fiscales y secretos por medio del ataque a su novio, que realmente es el ataque a ella. Vamos a dejarnos de historias. Bien, ¿es la única operación que hemos visto de Pedro Sánchez así? Bueno, Manuel, yo te traigo 25 actos, podríamos llamarlo el asalto al Estado de Derecho en 25 actos, que no son subjetivos, no son opinables, han ocurrido. Y son un ataque directo a derechos que están recogidos constitucionalmente. Así que vamos con el primero, fraude electoral a la población, obviamente. Una persona que llega al poder por medio de decir nunca pactaré con Bildu, nunca dejaré la gobernabilidad en manos del separatismo, no podría dormir si pactase con Podemos. Los golpistas cometieron delito de rebelión, nunca defenderé una rebaja penal. Y hace exactamente lo contrario al día siguiente de obtener el poder, evidentemente entrado en fraude electoral. Segundo, fraude electoral el mismo, pero continuado. En el momento en el que estuvo en el poder y para cerrar más alianzas, dijo no habrá indulto, no habrá amnistía, no habrá traspaso de cercanías, no cederé el control de la inmigración, no habrá cupo catalán, no habrá rebaja de malversación, no habrá vaciado el delito de sedición. Sobra decir que evidentemente ha ocurrido exactamente lo contrario delante de las narices de todos los votantes. Tercero, asalto a la independencia judicial. Lo hizo por un acto expreso, un Real Decreto del año 2021, por el que bloqueó la posibilidad, obligatoria además, que tiene el Consejo General del Poder Judicial de renovar los cargos judiciales para que no quede bloqueada la justicia. Ellos hablan de bloqueo por parte del PP. Fueron ellos, repito, Real Decreto de 2021, le quitaron uno de los poderes al Poder Judicial para provocar el colapso no del Consejo General del Poder Judicial, para provocar el colapso de los tribunales y juzgados en España y forzar la renovación que ellos querían. 4. Asalto a la independencia judicial, fase 2. El intento de nombramiento de vocales en el Consejo General por mayoría no reforzada. Es una aberración anticonstitucional. Lo intentaron y se lo tuvo que parar Europa. 5. Asalto a la independencia de la Fiscalía. Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz han convertido a la Fiscalía en una fiscalía de parte. No es opinable que alguien vea las cintas de lo que está ocurriendo, los vídeos, o que simplemente recoja información de lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez. Ni una sola pregunta por parte de la Fiscalía. 6. Asalto al Tribunal Constitucional, imposición de Cándido Conde Pumpido para que el TC, el Tribunal Constitucional, bendiga, ya lo ha hecho, por ejemplo, la amnistía, que es radicalmente inconstitucional. 7. Ley de amnistía. Es literalmente un asalto a la Constitución y al Código Penal. 8.
Acercamiento de etarras y puesta en la calle. Es una violación abierta del Código Penal y de la igualdad ante la ley recogida en la Constitución. 9. Ataque a la libertad de prensa. Directamente han intentado colar una ley de censura. Ha tenido que haber jaleo por todo lo alto, por cierto, no de las asociaciones de prensa, para que esto se medio parara y evidentemente estamos en tregua y nos vendrá un nuevo ataque. 10. Hacienda lanzada contra el novio de Ayuso, mientras la misma Hacienda casualmente no ha comprobado ni las cuentas, ni la fiscalidad, ni las finanzas de David Sánchez, ni el del caso del fraude de hidrocarburos de Aldama, ni el del pago de la casa de Waterloo de Puigdemont. ¿Qué es lo que pasa? Que eso forma parte de las alianzas o estructura del gobierno. 11. La Fiscalía lanzada contra el hermano de Díaz Ayuso, que no se nos olvide. El caso de la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no es el primero. La Fiscalía se lanzó contra el hermano de Díaz Ayuso hasta que la justicia enterró todo porque no había nada. 12. Filtraciones contra el juez Peinado, que si tenía un doble DNI, que si era un agente secreto, que si acumulaba de forma secreta patrimonio. Se lanzaron bulos contra su familia, se marcó a su hija. 13. Abandono de los jueces. Ha habido una inacción obvia y evidente, pese a que determinados jueces estaban recibiendo amenazas. Me refiero al juez Aguirre, y las recibía directamente del entorno ruso, del entorno separatista, no sé cuál es peor o si es lo mismo, y el juez García Castellón, del entorno de la extremísima izquierda. Bien, 14. Querellas gubernamentales contra el juez Peinado haciendo abuso del poder del Estado y utilizando la abogacía del Estado. 15. Vejaciones continuas a la prensa y jueces. Es evidentemente un intento de marcado social y de expulsión profesional. 16. Inacción en la no detención de Puigdemont en su aparición en Cataluña. Es un caso obvio y evidente de uso arbitrario de la policía y de la justicia. 17. Violación de la normativa UE, no es discutible, entró Delsi. 18. Por cierto, entró con permiso, bien puso Pedro Sánchez con permiso de presidencia del gobierno. 18. Negociación de extradiciones por Dolores Delgado con Delsi Rodríguez, la del Pollo Carvajal, ya está desvelado por Víctor de Aldama. 19. Paralización de acciones contra Venezuela por exigencia de Delsi. Las filtraciones y las conversaciones interceptadas por la UCO lo muestran de arriba abajo en 500 capítulos. 20. Desmantelamiento de la cúpula de la Guardia Civil para impedir investigaciones anticorrupción. Pérez de los Cobos y Sánchez Corbí fueron quitados, retirados, apartados, despedidos ilegalmente por ese motivo. 21. Uso de la pandemia para paralizar el Parlamento, gobernar por decreto y confinar sin ningún tipo de respaldo legal. Esto no lo digo yo, lo dice una sentencia del propio Tribunal Constitucional. 22. Inutilización de la UDEF en los casos de corrupción del PSOE. ¿Alguien me puede decir un caso en el que esté la UDEF? Porque antes estaba en todos. 23. Negativa a la rendición de cuentas en el Congreso por el Falcon, agenda de Begoña Gómez, viajes, ministros por el caso Koldo. Están utilizando la Cámara de Rendición de Cuentas para que no se rindan cuentas. 24. Anulación de las sentencias de los ERE con invasión por el Tribunal Constitucional de la potestad del Tribunal Supremo. Han tumbado las sentencias del caso más grave de corrupción de toda la Unión Europea en fase democrática. Y 25, por supuestísimo, filtración de datos fiscales del novio de Ayuso haciendo uso del fiscal general, Hacienda y Moncloa. Repito, son 25 actos obvios de violación del Estado de Derecho. No son opinativos, no son una cuestión subjetiva, son hechos objetivos de violación del Estado de Derecho. Así que vuelvo a lanzar la pregunta, convertida de forma retórica en la frase de Isabel Díaz Ayuso. ¿Hay o no hay operación de Estado contra determinada gente y hay o no hay una vulneración de derechos constitucionales? Es tremendo, es gravísimo todo lo que está pasando, Carlos. 25 casos concretos, con datos concretos que son inapelables, de claros ataques al Estado de Derecho y al imperio de la ley. Y sin Estado de Derecho y sin imperio de la ley no hay democracia posible. Es un ataque directo a la democracia. Es que, Manuel, fíjate, si pusiéramos aquí todos los datos que podemos opinar de una manera o de otra como hechos subjetivos que evidentemente avalarían esto mismo, podrían ser medianamente discutibles. Repito, los 25 que acabo de enumerar son violaciones del Estado de Derecho, violaciones de libertades y derechos plasmados constitucionalmente. No puede haber filtraciones, no puede haber ataques a la libertad de prensa, no puede haber una utilización arbitraria de los medios del Estado, no puede haber un privilegio para determinadas comunidades autónomas porque lo prohíbe literalmente la Constitución, no puede haber violación de las penas del Código Penal, no puede haber ataques a los jueces, no puede haber eliminación de la protección a esos jueces, y está ocurriendo todo, absolutamente todo. Bueno, pues aquí estaremos para seguir informando y denunciando este tipo de tropelías. Muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, y antes de irnos al tiempo de tertulia, tan solo una noticia de última hora, y es que los rebeldes sirios informan de su entrada en Damasco mientras Bashar al-Assad abandona la ciudad. La alianza de yihadistas y rebeldes sirios lleva 11 días avanzando de manera inexorable desde el noroeste del país. Los rebeldes sirios han anunciado en la madrugada de este domingo su entrada en Damasco y la huida del presidente Bashar al-Assad, que habría abandonado el país en un avión sin saberse aún
su destino. El mando de operaciones militares de la coalición de grupos islamistas y proturcos que dirige la ofensiva insurgente envió un comunicado asegurando que Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, está libre del tirano Bashar al-Assad, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el presidente sirio abandonó el aeropuerto de la ciudad en un avión especial. Continúa, por lo tanto, la tensión en Oriente Próximo. No solo continúa, sino que se eleva. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia.